Quedarse en casa de Melissa, no me esperes como un cachorro, se burló mi esposa, creyó que era muy lista, hasta que volvió a casa y encontró a Melissa enredada conmigo, los papeles de divorcio sobre la mesa y su doble vida derrumbándose en 10 segundos. Hola Rared, no estoy muy seguro de por dónde empezar con esto, pero digamos que el matrimonio me enseñó mucho más sobre el silencio, los patrones y la paciencia de lo que jamás imaginé. Soy Mark, 34 años, hombre, no estoy aquí buscando compasión, solo quiero contar cómo descubrí la verdad, de la manera silenciosa, una noche tarde y una mentira a la vez. Mi esposa Kendall, 31 años, mujer, estaba en la puerta, con la mirada de quien ya había superado la larga conversación que acabábamos de tener. Me quedo en casa de Jenny esta noche, dijo, hurgando en su bolso como si yo fuera ruido de fondo, noche de chicas, sin maridos, sin estrés. Me apoyé en la nevera. ¿Quieres que te prepare un cepillo de dientes o van a compartir uno, como un verdadero momento de hermandad? Puso los ojos en blanco, hablo en serio Mark, necesito esto, me dio esa mirada que las mujeres usan cuando quieren tener la última palabra sin decir nada más, y se fue. El olor de su perfume duró más que ella. Llevábamos 3 años casados y ya podía notar que la chispa no se estaba apagando, se estaba evaporando. Dirijo un pequeño equipo de reformas, Kendall trabaja en marketing para una clínica, lo que aparentemente significa beber cafés de $8 y enviar correos sobre vacunas gratis contra la gripe. Solíamos ser un buen equipo, de esos que la gente invita a organizar barbacoas porque no discutían frente a los invitados, pero últimamente todo era distinto, siempre estaba cansada, siempre ocupada, siempre con ese maldito teléfono en la mano como si fuera una línea de vida. La risa se había ido, desplazada por el sonido de su dedo deslizando la pantalla mientras fingía escucharme durante la cena. Unas semanas antes volví a mencionar el tema de los hijos, ya lo había hecho muchas veces, habíamos hablado de formar una familia desde antes de casarnos. Yo quería una casa llena de ruido, con pequeños tenis junto a la puerta, ese tipo de caos que uno realmente espera al volver del trabajo. Esta vez no lo desestimó, se rió. Los niños son una trampa Mark, dijo, jugando con su cabello como si estuviera en un reality show, solo te roban el tiempo y el dinero, por fin estamos cómodos, ¿por qué arruinarlo? La miré, porque comodidad no es lo mismo que tener una vida. Eso desató una guerra fría de una semana, empezó a levantarse tarde, a irse temprano, a volverse un misterio. Kendall siempre pensó que era más lista que los demás, se llamaba a sí misma ambiciosa, pero no tenía idea de lo que esa palabra significaba. Comenzó a lanzar pequeñas burlas en público también. Una noche en una parrillada con amigos le contaba a Dan cómo arreglé una base agrietada, y Kendall se rió lo bastante alto para que todos escucharan. A Mark le encanta hablar de tierra y clavos como si fuera ciencia espacial. Todos rieron por cortesía, yo le devolví la sonrisa y dije, y a Kendall le encanta fingir que sabe de lo que habla, es adorable. Esta vez las risas fueron genuinas, pero no por ella, se quedó callada el resto de la noche. En casa me llamó mezquino, yo le dije que fue irrespetuosa, y ella contestó, te tomas todo demasiado en serio. Sí, le dije, como el matrimonio, y fue la primera vez que no tuvo respuesta. A partir de ahí comencé a notar más patrones, los mensajes a las 9 de la noche de Jenny que no sonaban como Jenny, las noches largas donde sus supuestas entregas venían acompañadas de maquillaje fresco. Seguía interpretando el papel de esposa responsable, pero el guión ya se estaba desgastando. Una noche, durante la cena, se sentó a mirar su teléfono, riéndose como una adolescente. Sin teléfonos, dije sin tono. Ella parpadeó, ¿perdón? Dije sin teléfonos en la mesa, es la cena, no soporte técnico. Estás siendo controlador, soltó. No, dije calmado, estoy siendo un esposo, hay una diferencia. Tiró el teléfono sobre la mesa y se recostó, eres increíble, y sin embargo me creíste lo suficiente para casarte conmigo, respondí, curioso cómo funciona eso. Volvió a poner los ojos en blanco, su ejercicio favorito últimamente, y se levantó sin terminar de comer. Me voy a la cama. Perfecto, dije, quizá tu teléfono pueda arroparte. Eso me ganó silencio el resto de la noche, lo cual honestamente se sintió como paz. Unos días después intentó volver a ser la esposa divertida, me mandaba mensajes durante el almuerzo, memes sobre parejas que discuten pero aún se aman, no respondí, no se puede bromear con la distancia. Ese fin de semana fuimos a una cena de cumpleaños de su compañera de trabajo, pasó toda la noche pegada a sus colegas, riéndose demasiado fuerte por cosas sin gracia, cuando intenté unirme me presentó como un accesorio. Este es Mark, él construye cosas. Sonreí al grupo, sí, también arreglo cosas, más de lo que puedo decir de algunas personas.
Su sonrisa se congeló por un segundo, valió la pena. En el camino a casa explotó diciendo que la había avergonzado. Yo te avergoncé, dije, llevas meses tratándome como un personaje de fondo. Eres tan dramático, murmuró. Claro, porque pedir respeto básico ahora es drama. No contestó, no insistí, ya había visto lo que necesitaba ver. Esa noche me quedé despierto, pensando en la persona que dormía a 3 metros de mí y me di cuenta de que ya no era mi esposa, solo alguien que solía serlo. Decidí en ese momento que no volvería a perseguir su esfuerzo, si quería irse, podía hacerlo sola. Desde esa noche dejé de esperarla, dejé de revisar, y por primera vez en meses empecé a sentirme yo mismo otra vez. Me concentré en el trabajo, en cosas que realmente respondían cuando les ponía empeño. El equipo lo notó, llegaste temprano, dijo Ben una mañana mientras abría el taller antes del amanecer. Sí, contesté, se duerme mejor cuando la casa no es una escena del crimen. Se rió, pero yo no estaba bromeando. Esa primera semana hice algunos movimientos silenciosos, abrí una cuenta privada y moví los ingresos recientes de mi proyecto desde la cuenta del negocio hacia ella, nada loco, solo lo que había ganado personalmente. No planeaba desaparecer. Solo quería protección por si ella decidía hacerse la tonta más adelante. Después cambié el código del garaje y le di el nuevo, pero lo configuré para que cualquier entrada después de la medianoche enviara una alerta a mi teléfono. No era espiar, solo era un seguro, si quería volver a casa a las 2 de la madrugada, bien, pero al menos lo sabría. Una noche entró tambaleándose tarde, medio susurrando a su teléfono, pensando que yo dormía. Intentó caminar en silencio, pero la alerta sonó en mi móvil y vi su sombra cruzar el pasillo. No dije una palabra, el antiguo yo habría preguntado dónde había estado, el nuevo yo no se preocupó, a menos que entrara acompañada de un abogado. Unos días después cenábamos en silencio, ella empujaba su ensalada con el tenedor mientras yo revisaba unas medidas en mi tableta. De repente dijo, ¿puedes pasarme la sal, Eric? Me quedé helado, Eric. Su rostro se puso pálido. Oh por Dios, no, quise decir Mark, he estado leyendo este libro y el personaje principal se llama Eric, un desliz total. La miré unos segundos, ella soltó esa risita falsa que la gente usa cuando reza porque les creas. Le pasé la sal y dije, debe de ser un libro increíble. Asintió demasiado rápido y volvió a comer. No la presioné, solo lo anoté mentalmente, no hace falta discutir cuando las personas te entregan pruebas por sí mismas. Debió notar el cambio porque la semana siguiente se convirtió de repente en la esposa más atenta del mundo. Llegó temprano una tarde con postre de esa pastelería que te gusta, dijo, colocando la caja en la encimera como si ofreciera una tregua. Bonito, respondí, intentando sobornarme o solo alimentándome antes de otra noche de chicas. Soltó una risa forzada, eres imposible. Sí, le dije, eso es lo que me hace inolvidable. Desempaquetó el postre y empezó a hablar de su día, de lo molesto que era su equipo en el trabajo, de cómo su nuevo jefe no entendía su lado creativo. Asentí en los momentos adecuados, pero no aporté mucho. Esa noche sugirió ver una serie juntos, algo que no hacía desde hacía meses. Se acurrucó a mi lado en el sofá como si todo estuviera bien. No me aparté, pero tampoco fingí que lo estaba. No soy tonto, la culpa se parece mucho al cariño cuando alguien tiene miedo de ser descubierto. Durante un anuncio me miró y dijo, has estado diferente últimamente, más callado. Sí, respondí sin apartar la vista de la pantalla, tranquilo, ¿verdad? Frunció el ceño, eso no es lo que quise decir. Lo sé, dije, solo aclaro. Más tarde esa semana lo intentó de nuevo, entró al taller a la hora del almuerzo con comida para llevar. Sorpresa, dijo, Ben levantó una ceja y salió discretamente por la parte trasera. Me limpié las manos, ¿qué celebramos? Sonrió como si estuviera en una audición, has estado trabajando demasiado, pensé traerte algo. Se agradece, respondí, abriendo el envase, no lo habrás envenenado, ¿verdad? Soltó otra risa forzada, eres tan dramático. Sí, dije, lo escucho mucho, de gente que cree que mentir es una cualidad. Parpadeó, desconcertada, ¿perdón? Nada, respondí mientras probaba la comida, solo pensando en voz alta. Comimos en un silencio incómodo hasta que revisó su teléfono y dijo que debía volver a la clínica. Le dije que no se apresurara por mí. Cuando se fue, Ben asomó la cabeza, ¿tú bien? Mejor que nunca, respondí, por fin es constante. ¿Constante? Preguntó. Sí, sonreí, constantemente falsa. Esa noche, mientras fingía leer a mi lado,
empecé a hacer una lista de lo que debía hacer, asegurar mis finanzas, ya hecho, conseguir pruebas, en proceso, contactar con Tony, mi primo, que se encarga de asuntos legales. Ya no estaba enfadado, solo concentrado. Hay una diferencia entre ser amargado y estar preparado. Ella no lo sabía, pero cada sonrisa falsa que me daba solo me volvía más tranquilo. Cuando alguien te muestra quién es, deja de intentar repintar el cuadro. La siguiente vez que dijo que se quedaría hasta tarde por trabajo, no pregunté a qué hora volvería, solo anoté la hora, comprobé la alerta del garaje y la guardé en mi cabeza. Ya no estaba adivinando, era momento de verificar. La oportunidad llegó 3 noches después, como si tuviera invitación. Kendall asomó la cabeza por el salón sosteniendo su teléfono. Ella está en un aprieto, dijo, necesita ayuda con una gran presentación de marketing, quizá pase por su casa un par de horas. Ni siquiera levanté la vista del portátil, por supuesto, respondí, salvando el mundo una presentación a la vez. Me dedicó esa sonrisa falsa que dice no sé si habla en serio o no, y desapareció por el pasillo. Le envié un mensaje a Ben preguntándole si aún tenía ese viejo teléfono rastreador, el que usábamos para el GPS en los días de entrega. No era para rastrear esta noche, solo un móvil desechable con buena cámara. Respondió casi al instante, sí, ¿por qué? Le dije que necesitaba prestado el teléfono esa noche. 1 minuto después escribió, por fin vas a descubrir lo que creo. Vas a descubrirlo, respondí, solo verificando su horario. No volvió a escribir. Ben ha estado casado 2 veces, sabe que a veces el silencio es mejor que el consejo. Me esperó fuera del taller 15 minutos después, apoyado en su camioneta. Aquí tienes, dijo, entregándome el teléfono, y Mark, no hagas nada estúpido. Ya pasé esa fase, respondí, estoy en la fase de las pruebas. Para cuando volví a casa, Kendall ya iba de camino. Observé por la ventana mientras llegaba un taxi, se subió arreglada para una noche de trabajo, pero su atuendo no decía presentación, decía audición. Esperé unos minutos y pedí mi propio coche. El conductor era de esos habladores. Siguiendo a alguien, preguntó medio en broma cuando le di las instrucciones de mantenerse detrás de un taxi amarillo. Solo quiero asegurarme de que el GPS no mienta, respondí. El taxi giró hacia la autopista y luego al centro, deteniéndose cerca de una fila de restaurantes junto al río. Le dije al conductor que se mantuviera a 2 coches de distancia y redujera la velocidad, no me interesaba una escena, solo la verdad. Asintió, manteniendo una distancia prudente, y luego se detuvo a una calle. Hay una terraza, dijo el conductor, ¿quieres que estacione aquí? Sí, respondí, vista perfecta de mi estupidez. Se rió como si fuera una broma, pero no lo era. Observé a través del parabrisas mientras ella bajaba del taxi, su rostro brillaba bajo la luz de la calle, el tipo de esfuerzo que no se gasta en hojas de cálculo. Entonces apareció él, un tipo con una chaqueta azul marino, más o menos de mi estatura, cabello peinado hacia atrás, con esa forma engreída de caminar que suele acompañar una membresía de gimnasio y una total falta de autoconciencia. Se levantó de una mesa en la terraza y la saludó con la mano, ella caminó directo hacia él, sin dudar, sin mirar alrededor. Murmuré, bueno, si no es Arek saliendo directo de tu libro. Se abrazaron como quienes ya lo habían hecho antes, no ese abrazo torpe de amigos, no, este tenía memoria muscular. Su mano bajó hasta la parte baja de su espalda y ella la dejó quedarse allí. El conductor me miró por el espejo, sin saber si debía decir algo. ¿Quieres que me detenga?, preguntó en voz baja. Sigue, respondí, solo da la vuelta a la manzana. Dimos la vuelta y me bajé en una calle lateral fingiendo revisar mi teléfono. Desde donde estaba podía verlos con claridad, ella reía, le tocaba la muñeca, se inclinaba hacia él, parecían una escena de ese tipo de película por la que la gente termina divorciándose. Saqué el teléfono rastreador y tomé algunas fotos, sin acercamientos ni dramatismos, solo lo suficiente para confirmar lo obvio. Luego me las envié por correo y las guardé doblemente en una carpeta llamada facturas. De pie allí, viendo cómo mentía en tiempo real, me sentí extrañamente tranquilo, como ese momento antes de la tormenta en el que ya sabes hacia dónde sopla el viento. No la odiaba, ni siquiera me sentía traicionado, solo me sentía terminado. Pedí otro coche y regresé a casa, el conductor esta vez no habló, solo la música sonando bajo. Miré por la ventana pensando en la lista que había escrito la semana anterior, seguridad financiera, pruebas, preparación legal. Una por una las casillas se iban marcando solas. Cuando llegué a casa me senté a la mesa, abrí el portátil y envié un correo a Tony con el asunto hay que empezar el papeleo. En el mensaje fui breve y directo, sin circo, mantengámoslo limpio.
Tony es mi primo, abogado especializado en casos familiares, no es de los que chismorrean ni hacen preguntas, simplemente hace el trabajo. Cuando más tarde comenzó el lío de difamación, él incorporó a un litigante de su firma para esa parte, pero siguió dirigiendo todo lo demás él mismo. Una hora después respondió preguntando si estaba seguro de esto. Le contesté que sí, tan seguro como lo había estado de cualquier cosa en mi vida. No insistió después, solo dijo que empezaría y me avisaría cuando los documentos estuvieran listos. Le envié las fotos y la cronología. No pidió chismes, solo dijo, dame una semana. Alrededor de la medianoche, la alerta del garaje sonó en mi teléfono, había vuelto. Apagué la luz del porche y esperé. Entró en silencio, caminando de puntillas como si protagonizara una película de robos, escuché sus zapatos caer junto a la puerta, su teléfono vibrar una vez y luego el silencio. Asomó la cabeza al salón, me vio medio dormido en el sofá y susurró, «Oye, ¿estás despierto?» Apenas, respondí con voz plana. Perdón, el proyecto de ella se alargó, ya sabes cómo es. Sí, dije, siempre manteniendo ocupada a la gente. Sonrió con torpeza, me besó la mejilla como una desconocida y fue a ducharse. La vi caminar por el pasillo y pensé, no tienes idea de que ya me he ido. Más tarde esa semana empezó a comportarse dulce otra vez, llevó comida al taller, se rió de mis chistes que no eran graciosos, incluso usó el perfume que antes me gustaba. Seguí el juego, sonreí donde debía, asentí en los momentos adecuados, pero la diferencia era que ella fingía amarme y yo fingía que no tenía ya pruebas de que no lo hacía. Pasó una semana y Kendall debió sentir la distancia, estaba esforzándose más, risas falsas, abrazos largos que no llegaban y esos mensajes de hola extraño. Estaba desesperada, con esa energía que la gente tiene cuando siente que el suelo se les mueve bajo los pies. Luego, un jueves por la noche, me lanzó otro de sus planes tardíos. Entró en la cocina arreglada, como si fuera algún sitio que requería esfuerzo. Melissa está pasando una mala semana, dijo tomando sus llaves, voy a quedarme en su casa el fin de semana, necesita compañía. Asentí sin levantar la vista de las facturas en mi portátil. Eres una buena amiga, dije, dile que le mando saludos. Se quedó congelada medio segundo, probablemente sin esperar que estuviera tan tranquilo. Sí, vale, dijo, buscando torpemente su bolso. En el segundo en que salió por la puerta, tomé mi teléfono y llamé a Melissa. No envié un mensaje primero, quería el tono, no las palabras. Contestó en el segundo timbrazo. Hola Mark, ¿todo bien? Depende, respondí, ¿Kendall estará en tu casa este fin de semana? Melissa se rió tan fuerte que hasta tosió, estás bromeando, ¿verdad? No he hablado con esa mujer en meses. Lo imaginé, dije, acaba de decirme que se quedará contigo. Vaya, eso sí que es bueno, su tono se volvió agudo, después de lo que hizo, sabes lo que pasó entre nosotras, ¿verdad? Me recosté en la silla, no realmente, pero ilumíname. Melissa suspiró, el año pasado coqueteó con mi novio, me dijo que lo estaba poniendo a prueba, él falló, los dejé a ambos la misma noche, no he vuelto a hablar con ninguno desde entonces. Eso encajaba perfectamente con la personalidad de Kendall, desordenada, moralista y convencida de que podía coquetear a través de cualquier límite ético. La atrapé con otro hombre, dije sin emoción, tengo fotos y todo, aún no lo sabe. Hubo un segundo de silencio, luego la voz de Melissa volvió más baja, ¿hablas en serio? Completamente. Entonces merece lo que se viene. Sonreí, me lees la mente. Melissa soltó una risa con un toque de veneno, entonces, ¿cuál es tu plan? No quiero humillarla, respondí, solo quiero que se ahogue en su propia hipocresía. Ha estado interpretando a la santa mientras vivía una doble vida, quiero que vea cómo se ve eso desde afuera. Cuenta conmigo, dijo al instante, lo que necesites. No me sorprendió, Melissa era del tipo que no fingía, si decía que estaba dentro, lo cumplía. Empezamos a hablar de logística, le conté que Kendall pensaba que estaría fuera esa noche, lo cual nos daba tiempo. Melissa sugirió que fuera a casa y que pareciera que yo había seguido adelante, sin exagerar, solo lo suficiente para que Kendall cuestionara su realidad. Siempre ha sido territorial, dijo Melissa, si ve a otra mujer donde solía estar, perderá la cabeza. Bien, dije, que sienta la tormenta que ella misma construyó. Melissa se detuvo, ¿seguro que estás bien haciendo esto? Melissa, dije sonriendo de lado, construyo casas para ganarme la vida, ¿crees que no sé manejar un poco de demolición? Eso la hizo reír. De acuerdo, contratista, ¿quieres vino o algo como accesorio?
No hace falta, dije, si piensa que bebo con otra mujer, se derrumbará, mantengámoslo simple, conversación, quizá un poco de cercanía, lo suficiente para que la historia se escriba sola. Entendido, dijo, y Mark, sí, no te contengas, te debe esta. Cuando colgué, el plan era claro, silencioso y quirúrgico. No lo hacía por venganza, lo hacía por claridad. Algunas personas necesitan que les pongan un espejo en la cara para ver las grietas. Esa noche ella se sentó a mi lado en el sofá, deslizando el dedo por el teléfono, fingiendo estar relajada. Eché un vistazo al reflejo de su pantalla en el televisor y vi que le escribía a alguien llamado E. No comenté, solo volví la mirada a la pantalla y sonreí. No te quedes despierta testeando con tu jefe, dije con calma. Ella dio un pequeño salto, ¿qué? No, solo, relájate, dije todavía sonriendo, no tienes que explicarte, confío en ti. Sus ojos se entrecerraron como intentando descifrar mi tono, pero no encontró la respuesta que quería. Al día siguiente Kendall salió a las 4, diciendo que iría a casa de Melissa. Alrededor de las 6, Melissa apareció, con vaqueros y una sonrisa tan provocadora que podría encender fuego. ¿Listo?, preguntó al entrar. Tan listo como puedo estar, respondí. No planeábamos hacer una escena, nos sentamos juntos en el sofá, hablando y riendo, nada fingido, solo cómodo. Melissa tenía esa confianza serena que llenaba la habitación, si Kendall entraba, sentiría esa energía al instante. Vaya, sí que la arruinó, dijo Melissa pasando fotos en su teléfono, este es él, el idiota que cayó en su falso encanto. Supongo que el tipo de la chaqueta azul se unió al club, respondí. Ella negó con la cabeza, es de esas personas que creen que atención significa valor. Sí, dije, pero pronto aprenderá que la atención trae consecuencias. Mientras Melissa preparaba la cena, me preguntó, ¿seguro que quieres que te vea así? Va a explotar. Ese es el punto, respondí, ha estado escribiendo este guión durante meses, solo le estoy dejando leer el final. Melissa sonrió despacio, satisfecha, eres más frío de lo que pensaba. No frío, dije cerrando la puerta tras ella, solo cansado de ser el tipo amable. Serví un vaso de agua, me apoyé en la encimera y susurré para mí mismo, si quiere caos, le daré verdad. A las 8:17 de la noche vi las luces del coche subir por el camino de entrada, a través de las persianas su coche, temprano. No me moví, simplemente miré a Melissa al otro lado de la habitación. Ella sonrió, confiada, y se acercó a mí en el sofá. Estábamos viendo algún programa aleatorio de reformas hogareñas, por realismo, el tipo de ruido de fondo que hacía que todo pareciera normal hasta que dejaba de serlo. Hora del espectáculo, dije en voz baja. Melissa se inclinó un poco más, su mano rozó mi brazo, va a perder la cabeza. Ese es el objetivo, respondí sonriendo. Nos acercamos hasta que nuestros hombros se tocaron. La puerta principal se abrió, los tacones de Kendall golpearon las baldosas de la entrada con fuerza y rapidez, como si ya estuviera furiosa antes de ver nada. Mark, gritó. Giró hacia la sala de estar y se quedó helada. Allí estábamos, Melissa sentada a mi lado, nuestros rostros a pocos centímetros, como una escena congelada en mitad de una confesión. Ni siquiera tuve que fingir sorpresa, su expresión hizo todo el trabajo, ojos abiertos, mano temblando como si quisiera lanzar algo. ¿Qué demonios es esto?, gritó, con la voz ya temblando. La miré, tranquilo como una pared. Oh, volviste temprano, dije. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Una conversación, respondí con una sonrisa ladeada, acabas de llegar a la parte interesante. Melissa se mordió el labio para no reírse. Los ojos de Kendall saltaban entre nosotros. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿La traes aquí? ¿No dijiste que te quedarías con ella?, pregunté inclinando la cabeza, pensé que todos podríamos ponernos al día. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno, parecía un robot con un fallo. Eres repugnante, gritó al fin, estás engañándome en nuestra casa. Solté una risa corta, baja y afilada, eso es gracioso viniendo de la mujer que trata las citas como horas extras. No juegues conmigo, Mark, gritó dando un paso adelante, estás loco si crees que voy a dejar pasar esto. Déjalo pasar, dije levantándome despacio, Kendall, ya lo hiciste hace meses. Levantó la mano como si fuera a abofetearme, pero le sujeté la muñeca en el aire, tranquilo, firme, sin gritar, sin temblar. No, dije en voz baja, no vas a salir de esta con otra actuación. La empujé suavemente hacia atrás, abrió los ojos sin creer lo que estaba pasando. No sabes de qué hablas.
Oh, sí sé, respondí, sé lo del restaurante, tu chico del libro, las noches falsas con ella, las supuestas estancias con Melissa. ¿Quieres que siga o simplemente lo llamamos como es? Práctica para la vida de soltera. Todo el color se le fue del rostro. ¿Cómo? Digamos que dejé de creer en cuentos para dormir, corté, mentiste tanto que empezaste a reciclar tus historias. Melissa se recostó en el sofá, brazos cruzados, observando como si fuera su película favorita. Kendall se giró hacia ella, señalándola. Eres parte de esto, eres una víbora. Melissa se rió en voz alta. Por favor, coqueteaste con mi novio, ¿recuerdas? Tienes suerte de que no te aplastara hace meses. Kendall parpadeó, incapaz de procesar la realidad con suficiente rapidez. Eso no entiendes. Oh, entiendo perfectamente, dijo Melissa, solo estás molesta porque alguien finalmente jugó mejor tu juego. Caminé hacia la consola junto a la pared, tomé el sobre Manila que Tony me había enviado y me volví hacia Kendall. No puedes reescribir esta historia, dije alzando el sobre, este es tu guión de salida. Lo miró, pero no lo tomó. ¿Qué es eso? Papeles de divorcio, respondí, ya redactados, solo tienes que firmar. Su labio tembló por un momento, ya no estaba furiosa, solo pequeña, derrotada, una reina sin su corona. No puedes simplemente, puedo, dije sencillamente, y lo hice. Perdiste el derecho a decidir lo que sigue cuando decidiste meterte en el asiento del copiloto de otro. Negó con la cabeza, lágrimas formándose sin caer. Me tendiste una trampa, dijo en voz baja, esto fue planeado. Asentí una vez. ¿Puedes apostar que sí? Melissa se puso de pie a mi lado, sonriendo. Honestamente, Kendall, lo hiciste demasiado fácil. Lárgate, gritó Kendall, lárgate de mi casa. Melissa sonrió más, técnicamente, es suya. Kendall palideció otra vez, con la mandíbula temblando. Están enfermos los dos. Tal vez, dije, pero al menos somos sinceros al respecto. Parecía que quería gritar, pero no encontraba las palabras. Su mano temblaba mientras finalmente tomaba el sobre, mirándolo como si fuera a explotar. Melissa dio un paso adelante, con la voz goteando sarcasmo. Entonces, Mark, supongo que ya estás disponible. Los ojos de Kendall se clavaron en ella, llenos de rabia. ¿Te parece gracioso? Honestamente, dijo Melissa sonriendo, sí. Eso la rompió. Kendall dejó caer el sobre, giró y salió furiosa hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, gritó mientras agarraba sus llaves. Crucé los brazos. Ya me arrepentí de casarme contigo, todo lo que vino después ha sido una mejora. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo vibrar un marco de fotos, luego salió del camino de entrada a toda velocidad. Siguió el silencio, silencio real. Melissa me miró todavía medio sonriendo. Bueno, dijo, eso fue satisfactorio. Sí, respondí soltando un suspiro lento, lo llamaría cierre con estilo. Melissa también se sentó, cruzando las piernas, aún sonriendo. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, ahora disfruto de la paz y el silencio que ella siempre decía necesitar. Melissa se recostó con una pequeña risa, negando con la cabeza. Eres peligroso, Mark. Solo cuando alguien confunde amabilidad con debilidad, respondí. Ella sonrió con esa clase de picardía, justo. Cuando se fue más tarde, la casa permaneció quieta, sin tensión, sin mentiras resonando en las paredes. Por primera vez en mucho tiempo pude respirar, y lo hice, profunda y fácilmente, como un hombre que finalmente salió del caos de otra persona y entró en su propia calma. Durante una semana todo fue silencio, sin llamadas, sin mensajes, nada. Pensé que quizá lo había aceptado, que por fin había empaquetado su drama y lo había dejado en otra parte. Pero Kendall nunca fue el tipo de persona que se marcha en silencio. Todo empezó con susurros. Un amigo en común me escribió de repente, oye, no sé qué pasa entre ustedes dos, pero Kendall anda diciendo que le fuiste infiel con Melissa. Me reí en voz alta al leer el mensaje. Por supuesto, ahí iría ella, volteando la historia, convirtiéndose en la víctima y esperando que la gente no notara la ironía. Unas horas después, uno de sus compañeros de trabajo me envió un mensaje por Facebook, ¿de verdad tuviste una aventura? Kendall está muy afectada. ¿Afectada? Llevaba meses engañándome. Ni siquiera me molesté en responder. Gente como ella depende de las reacciones, y no iba a darle una. Pero no se detuvo en el chisme privado, lo hizo público. Una publicación apareció en su historia de Instagram, a veces las personas que más predican lealtad son las primeras en traicionarte.
Lección aprendida. Lo mejor fue que etiquetó a Melissa en una de ellas. Gran error. Melissa no es de las que hacen pasivo-agresivo, ella hace agresivo-agresivo. A la mañana siguiente Melissa me envió una captura. Había publicado una larga nota en su propia página con pruebas, capturas de pantalla de mensajes entre Kendall y el exnovio de Melissa, explícitos, los mismos donde Kendall se jactaba de haberlo puesto a prueba y luego reía diciendo que había ganado. Melissa lo tituló, ya que algunos quieren jugar a ser víctimas, aquí está lo que realmente pasó. No lances piedras cuando tu casa está construida sobre mentiras. Estalló de inmediato. La mitad de la sección de comentarios de Kendall desapareció durante la noche, algunos de sus compañeros incluso la dejaron de seguir. Intentó responder, primero diciendo que las capturas eran falsas, pero Melissa la aplastó con sellos de hora, nombres de contacto y mensajes coincidentes. Era como ver a alguien cavar su propia tumba en alta definición. Al final de ese día, el halo de Kendall se había caído oficialmente y rodado bajo el tráfico. Luego vino la segunda fase de su colapso, mi negocio. Entró en un sitio local de reseñas y creó una cuenta anónima, un nombre de usuario muy creativo, algo como víctima del reparador de casas, y publicó una foto de una habitación con daños por agua con el texto: este contratista hizo esto en mi casa, trabajo descuidado, moho por todas partes, no lo contraten. La foto ni siquiera era de mi trabajo, lo supe al instante, las herramientas del fondo eran de otra marca por completo. Pero eso no importaba, a la gente en línea le encantan los escándalos. Pasaron unas 2 horas antes de que una de mis clientas habituales, Jenny, lo viera. Es el tipo de mujer que guarda pruebas de todo, literalmente. Ella comentó justo debajo de la publicación: esto es hilarante, porque Mark terminó mi sótano el mes pasado y se ve mejor que mi cocina. Además, la foto que usaste proviene de un blog de renovaciones publicado en 2018. Tal vez la próxima vez roba con más inteligencia. Luego adjuntó fotos del antes y el después del trabajo que yo había hecho para ella. Me etiquetó y escribió: si quieres trabajo honesto, este es tu hombre. La reseña falsa desapareció en menos de una hora, la cuenta que la publicó fue eliminada poco después. Kendall entonces intentó otra artimaña, le escribió a uno de los miembros de mi equipo fingiendo ser una cliente potencial, pidiendo descuentos para nuevos amigos. El número era claramente el suyo, lo reconocí incluso antes de que él me lo mostrara. No respondí tampoco, solo hice capturas de todo. El lunes llamé a Tony, mi primo y abogado. ¿Aún tienes ese expediente abierto?, pregunté. Siempre, respondió. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahora? Difamación, le dije, está publicando mentiras, reseñas falsas, intentando arruinar mi negocio. Suspiró, como si ya lo esperara. ¿Quieres que le envíe una orden de cese y desista o que vayamos a demanda completa? Demanda completa, respondí, sin más advertencias. Tony no perdió tiempo, en 2 días fue notificada con la denuncia, documentos limpios, mensaje directo: deja de mentir o nos vemos en el tribunal. Intentó llamarme después, 2 veces, no contesté, que discutiera con el buzón de voz. Melissa me escribió unos días más tarde con otra actualización: está intentando dar pena otra vez, escribió. Publicó una cita sobre ser traicionada por personas que falsifican pruebas. Le respondí: supongo que es alérgica a la responsabilidad. Melissa envió un emoji riéndose y escribió: se está hundiendo sola, ni siquiera tienes que hacer nada. Tenía razón, al final de esa semana la reputación de Kendall era polvo. Alguien filtró que había sido amonestada por conducta no profesional, probablemente la versión de recursos humanos de una más, y estás despedida. El día que mi abogado me dijo que la demanda por difamación había sido registrada oficialmente, sentí la misma paz que la noche en que ella se marchó, silenciosa, fría y definitiva. No arruiné su vida. Ella lo hizo sola, yo solo dejé de proteger la versión de ella que vendía a los demás, y esta vez no moví un dedo para limpiar el desastre. Resulta que no tuve que hacerlo, el karma fichó temprano y no se tomó descanso para comer. El tipo con el que Kendall se veía, el del blazer del restaurante, resultó ser un completo fraude. No era un gran director de marketing como les había dicho a sus amigas, era un consultor, lo que al parecer significaba desempleado con WAFA. Los rumores se propagaron rápido después de que rebotó un cheque de alquiler y desapareció dejando a medio mundo plantado. Me llegó la noticia a través de una excompañera suya. Al parecer, Kendall había estado presumiendo en el trabajo de lo maravilloso que era, de cómo la entendía mejor que nadie. 2 semanas después, él se esfumó, borró redes sociales, cambió de número, desapareció, la dejó con un desastre y una realidad imposible de maquillar con filtros.
Mentiría si dijera que no sonreía al saberlo, no porque quisiera que sufriera, sino porque me pareció justo. Al mes siguiente, la llamaron de recursos humanos en la clínica. Su jefe, al parecer, se cansó del drama que arrastraba entre los chismes, las capturas de pantalla que circulaban y el caos en línea que ella misma creó. No era buena imagen para su marca de valores familiares. Fue despedida por acuerdo mutuo, que en lenguaje corporativo significa estás despedida, pero te dejamos conservar un poco de dignidad si te vas rápido. Unos meses después, los papeles del divorcio se firmaron. Recibí la llamada de Tony, dijo, felicidades, estás oficialmente libre. Nunca pensé que el papeleo pudiera sentirse tan satisfactorio, respondí. Se rió, lo manejaste mejor que la mayoría, estoy orgulloso. Gracias, le dije, supongo que todos esos años de medir 2 veces dieron resultado. Él rió también, y cortaste una sola vez, corte limpio. Después de eso, la vida simplemente se estabilizó. No me di cuenta de lo ruidoso que había sido todo hasta que dejó de serlo. El taller se volvió más activo, mi equipo bromeaba diciendo que había empezado a sonreír más. Ni siquiera lo noté al principio, pero tenían razón. Una tarde, Melissa pasó por el taller, llegó con su habitual sonrisa desafiante y con 2 cafés en la mano. Ofrenda de paz, dijo entregándome uno. No sabía que estábamos en guerra, respondí al tomarlo. Encogió los hombros, me pareció educado llegar con cafeína después de ayudarte a iniciar un mini terremoto. Oye, yo no lo empecé, dije sonriendo, solo le pasé los fósforos. Ella rió, sentándose en una de las bancas de trabajo. Eres muy hábil, Mark, ni siquiera tuviste que alzar la voz, solo la dejaste tropezar con su propio desastre. La gente ruidosa acaba rápido, dije, los tranquilos solo miran como el hoyo se hace más profundo. Melissa bebió un sorbo de café, observando la nueva estantería que había construido detrás de ella. Sabes, dijo, para ser un hombre que construye cosas, eres bastante bueno derribando mentiras. Lo tomaré como un cumplido, respondí. Lo es, dijo bajándose del banco. ¿Has pensado en salir con alguien otra vez? Encogí los hombros, aún no, sigo en renovación. Ella rió sacudiendo la cabeza, justo. Pasamos la siguiente media hora hablando solo de trabajo, de su nuevo apartamento, de cómo todos en el pueblo aún susurraban sobre la caída de Kendall como si fuera un evento comunitario. Intentó escribirme otra vez la semana pasada, dijo Melissa, rodando los ojos, dijo que quería aclarar las cosas, le dije que el aire estaba perfecto donde yo estaba. Clásica Kendall, dije, no soporta no tener la última palabra. Ya la tuvo, dijo Melissa, fue adiós. Esa frase me hizo reír más de lo que esperaba. Ella sonrió al oírlo. Cuando se fue, me dio la misma mirada que aquella noche del montaje, juguetona pero firme. Cuídate, Mark, dijo acercándose a la puerta. Tú también, Melissa, trata de no espantar a demasiada gente con eso de la honestidad. Ella guiñó un ojo, sin promesas. Después de que se fue, me quedé allí, en el taller silencioso, con el café en la mano, mirando todo lo que había cambiado, no solo el lugar, sino yo. Sin ira, sin amargura, solo quietud. El nombre de Kendall ya no dolía, era solo otra lección archivada, como una mala medición o una herramienta barata. Te equivocas una vez, aprendes. Ahora, cuando la gente pregunta si alguna vez la retomaría, solo sonrío y digo, ¿por qué reconstruiría algo que nunca estuvo nivelado desde el principio? Y cuando cierro el taller por la noche, el silencio ya no me molesta, se siente merecido, porque después de todo, las mentiras, el caos, el ruido, finalmente construí algo que no se derrumbó, a mí mismo. Volando a Milán con las chicas, mi esposa me escribió un mensaje, yo respondí, genial, los papeles del divorcio estarán listos, me llamó sin corazón, salió furiosa y amenazó con demandarme, luego todos en el juzgado presenciaron su colapso. Hola Reddit, mi esposa dijo que volaría a Milán en un viaje con las chicas, yo dije genial, los papeles del divorcio te estarán esperando cuando aterrices, pero eso fue solo el comienzo, antes de que todo se cortocircuitara, déjame llevarte atrás para mostrarte cómo realmente se cruzaron los cables. El ático era un horno, tenía el brazo metido hasta el codo en una caja de conexiones, el sudor goteaba sobre el aislamiento cuando mi teléfono vibró en el bolsillo, lo saqué, medio esperando que fuera un cliente o mi aprendiz preguntando dónde estaban los accesorios de 3/4, pero en su lugar era un mensaje de mi esposa, volando a Milán con las chicas una semana, no me esperes despierto. Lo miré lo suficiente como para que la pantalla se atenuara, mi pulgar se quedó suspendido, podría haber hecho preguntas, ¿quién, cuándo, por qué? Pero honestamente, ya había pasado el punto de la curiosidad. Escribí de vuelta genial,
Los papeles del divorcio estarán listos, el wifi funciona en el extranjero, luego presioné enviar y volví a apretar la tuerca del cable. Sí, ese soy yo, probablemente te estés preguntando cómo terminé en esta situación, déjame retroceder un poco, mi nombre es Connor, tengo 34 años, dirijo mi propio pequeño negocio de calefacción, ventilación, aire acondicionado y electricidad en Cedar Ridge, no es glamuroso pero paga la hipoteca, las herramientas y el ocasional fin de semana de pesca con mi sobrino. Manteníamos las finanzas simples, el negocio estaba en una sociedad de responsabilidad limitada protegida por un acuerdo prenupcial. Teníamos una cuenta conjunta para la hipoteca y los comestibles y cada uno mantenía cuentas personales separadas. Mi esposa, bueno, pronto exesposa, es Sabrina, tiene 32 años, trabaja en relaciones públicas, siempre haciendo contactos y construyendo relaciones, lo cual con el tiempo empezó a sonar más a excusas que a logros. Llevábamos 8 años casados, los primeros 6 fueron normales, luego el año pasado algo cambió, empezó con pequeñas cosas, cenas perdidas, vagas noches con amigas, su teléfono iluminándose a la 1 de la mañana bajo la almohada. Al principio me dije que la gente cambia, quizás solo estaba ocupada, uno quiere confiar en su pareja, es cableado básico, pero luego se volvió raro, empezó a cerrar con llave la puerta del baño para hacer llamadas. Una vez pasé y la oí susurrar, no puedo hablar ahora, seguido de un minuto entero de silencio. Cuando salió dijo que era un cliente, le pregunté cuál y me respondió, no lo conoces, y cambió de tema. Otra vez dijo que estaba con su amiga Claire. Claire publicó una historia esa noche, copa de vino, manta, su gato solo en casa. Mientras tanto Sabrina me envió una foto de un aperitivo en un restaurante cualquiera y dijo noche de chicas, fondo equivocado, iluminación diferente, como si lo hubiera sacado de Google. Luego vinieron los fines de semana de networking, supuestamente fuera de la ciudad por actividades de equipo, revisé el calendario de la empresa, no había ningún evento. Cuando regresó tenía una leve marca de mano en el muslo, ojalá lo estuviera inventando. Las peleas se volvieron más fuertes, me acusaba de espiarla cuando yo hacía preguntas normales, como en qué hotel se había quedado. Una vez lanzó su cargador al otro lado de la habitación y gritó me estás asfixiando porque le pregunté por qué había llegado a las 3 de la mañana. Su teléfono siempre estaba boca abajo, siempre en silencio, una noche vibró y alcancé a ver la vista previa, sin nombre, solo decía no puedo esperar, ella lo agarró antes de que pudiera parpadear, dijo que era un meme de un amigo y luego borró toda la conversación. Cuando una conexión hace arco, huélese el ozono antes de que algo se queme, yo podía olerlo por toda la casa. En el trabajo mantenía la cabeza baja, tengo a 2 tipos en nómina, Héctor tiene 24, su boca va más rápido que su taladro, Miguel tiene 49, manos firmes, matrimonio estable. Estábamos rehaciendo el cableado de un edificio de oficinas cuando llegó otro mensaje, quizá llegue tarde, tomando algo con compañeros de trabajo, sin nombre, sin foto de grupo, nada, Héctor vio mi cara. ¿Esa es tu esposa otra vez? Sí, últimamente está un poco loca, algo así, Miguel me miró por encima de sus gafas y dijo, a veces la gente sacude la escalera para ver si te caes, ya terminé de subir, respondí, ahora solo tomo notas. Esa noche empecé un archivo en mi teléfono llamado REGISTRO, nada emocional, solo marcas de tiempo y recibos, salida 9:30 de la noche, regreso 2 de la mañana, dice tráfico, llamada perdida a medianoche, dijo que no la oyó. Batería al 98%, 2 noches después dijo que estaba en una cena de trabajo, pasé por su oficina alrededor de las 9, todo oscuro, todos los autos se habían ido, 10 minutos más tarde recibí un mensaje, todavía trabajando, no. Respondí, solo añadí una línea al registro. La semana siguiente volvió a casa con unos pendientes nuevos que no había visto y oliendo a una colonia ajena, algo almizclado, caro. Tiró las llaves como probando cuánto podía provocarme, estás muy callado últimamente, dijo, sí, respondí, escuchar gasta menos energía que adivinar, se rió demasiado fuerte, necesitas un pasatiempo con Nor, conviertes todo en una investigación, no respondí. Luego vino la bolsa del gimnasio nocturna que siempre quedaba en su maletero, los cargos aleatorios de Venmo etiquetados como cena, los repentinos mensajes no me esperes despierto, ya no era paranoia, era matemática. Cuando trabajas con electricidad aprendes a encontrar la fuente, si algo sigue disparando el interruptor no culpas a la luz, revisas que está consumiendo energía cuando no debería, así que empecé a seguir la línea, me mantuve educado, callado, constante, ella pensó que el silencio significaba ignorancia, en realidad significaba preparación. Luego vino aquel trabajo en el ático, tarde en la tarde, el sol horneando las tejas, el aislamiento pegándose a mis brazos, el teléfono vibró, volando a Milán con las chicas, eso fue todo, el último dato que necesitaba. La fuga se había convertido en un cortocircuito, no me sentí triste, solo terminado, ese tipo de terminado que no hace ruido.
Pensé que obtendría silencio, quizá un párrafo dramático después, en cambio recibí una tormenta completa, primero 5 llamadas perdidas seguidas, luego un buzón de voz que empezó calmado y terminó a gritos. Unos minutos después un mensaje de un número nuevo: estás bromeando ahora mismo con Nor, deja de ignorarme, luego uno de su madre: Sabrina dice que la estás amenazando con el divorcio, ¿qué está pasando? No respondí, apreté la última conexión, limpié el ático y conduje al siguiente trabajo. Como si nada hubiera pasado. Cuando revisé el teléfono otra vez tenía 27 notificaciones, llamadas, mensajes, incluso un buzón de voz de una de sus amigas diciendo: tienes que calmarte hombre, solo está de viaje, esa noche lo intentó de nuevo, necesitamos hablar antes de que me vaya, estás actuando como un loco, no eres tú mismo. Dejé todos los mensajes sin leer, ya lo había dicho todo en una sola frase, el silencio era el único idioma que ella no dominaba. Más tarde ese día apareció en la cocina ya vestida para ir al trabajo, la maleta medio hecha junto a la puerta, no saludó ni preguntó cómo estaba, solo dijo: ¿de verdad vas a hacer esto por un mensaje? Lo estoy haciendo por un patrón, respondí. Puso los ojos en blanco tan fuerte que debió dolerle. Has perdido completamente la cabeza entonces, no debería molestarte, le dije. Se quedó callada un segundo y luego se volvió hacia la encimera. ¿Cuál es la contraseña del wifi? No puedo conectarme, ni siquiera levanté la vista. La cambié. ¿Qué? La cambié, repetí. La red del negocio, dije, la red de la casa es la misma. Usa la red de invitados y la cuenta conjunta seguirá con fondos. ¿Por qué motivo? Seguridad, seguridad, se rió con una risa aguda y falsa. ¿Crees que te estoy robando tus memes? Solo estoy asegurando las cosas antes de que te vayas. Dije, eres increíble, estás intentando castigarme. No, estoy asegurándome de que la casa funcione como debe. Resopló, caminó hacia la sala y llamó por videollamada a una de sus amigas. Chicos, díganle que esto es una locura, dijo girando la cámara. Aparecieron 2 rostros con copas de vino y sonrisas burlonas, las mismas de siempre. Me apoyé contra la encimera con los brazos cruzados mirando cómo escenificaba su defensa como si fuera una obra escolar. Estás loco con Nor, dijo agitando el teléfono. Tenemos amigos viendo esto. Perfecto, dije, ahora está documentado. Me miró sin palabras y colgó la llamada a la mitad. Eres imposible, dijo con la voz temblando entre la ira y la incredulidad. Anótalo, respondí, apretó la mandíbula y dio un portazo tan fuerte que un marco cayó de la pared del pasillo. Fui a mi despacho, abrí el teléfono y escribí en el registro: teatro a las 8:41 de la noche. Luego revisé la aplicación del banco y moví la última transferencia que había reservado para las facturas de regreso a la cuenta del negocio. La cuenta del hogar ya tenía cubiertos los pagos del mes. Registré la transferencia para la nómina y las facturas de los proveedores. No estaba siendo vengativo, estaba siendo responsable. Ella aún tenía acceso completo a su cuenta personal. Y la cuenta conjunta del hogar seguía financiada. La casa quedó en silencio después de eso, solo el zumbido constante del sistema de aire y el leve tic del termostato. 72 grados, perfectamente equilibrado. Esa misma noche después del mensaje del ático, conduje a casa, me duché, recalenté las sobras y me senté en el sofá desplazándome por el historial de llamadas. Encontré una tarjeta de contacto antigua de hacía meses. Jack Dance, investigador privado. Tomé la tarjeta y marqué el número. Cuando sonó el tono de voz dije: hola, soy Connor, tengo tu tarjeta de un cliente en común, necesito ayuda para verificar detalles de viaje. Nada loco, solo claridad. Nos reunimos esa mañana 2 días después. Ella se había ido a Milán. Él se veía exactamente como imaginas a un hombre que pasa sus días viendo desmoronarse la vida de los demás. Chaqueta gris, reloj sencillo, cuaderno en lugar de computadora portátil. Se sentó en una cabina mirando hacia la puerta, mirada firme. Connor, ¿verdad? Dijo. Sí, respondió. Abrió el cuaderno. Dime qué necesitas, sin drama, solo marcas de tiempo. ¿Dónde va? ¿Con quién está? No necesito suposiciones, necesito patrones. Él tomó notas con letra corta y ordenada. Ya se fue. Todavía no, se va en 2 días. Milán, 1 semana, asintió una vez, lo más discreto que el trabajo permite. Cerró el cuaderno a medias. ¿Quieres actualizaciones en vivo o por lotes? Lo que sea más rápido. No estoy haciendo una película, solo quiero una verdad que pueda sostener. Volvió a asentir, se levantó, dejó unos $1 para la camarera y salió. Sin apretón de manos, sin discurso, solo una confianza tranquila. De regreso en casa mantuve las manos ocupadas, revisé los fusibles, ordené facturas, reemplacé una tapa vieja de enchufe en el pasillo. Todo eso se sentía más limpio que cualquier conversación. Cuando trabajas con corriente aprendes que no se trata de control sino de límites. No fuerzas la energía donde no pertenece, la aíslas, la etiquetas, sigues adelante. Esa tarde volví al trabajo, cambié un termostato, reparé un enchufe quemado,
ajusté una bomba de calor, sistemas simples, resultados previsibles, las máquinas te dicen cuando algo anda mal, la gente finge. Héctor levantó la vista de un rollo de cable. Entonces jefe, ella se fue, sí, te ha mandado mensajes, no, bien, dijo sonriendo, cayó el voltaje. Miguel se rió desde el otro lado del taller. La paz y el silencio tienen su propia corriente, se siente así, dije. Al anochecer el taller estaba cerrado, el camión aparcado y la casa finalmente se sentía como si perteneciera a una sola persona otra vez. Calenté pasta que había sobrado. Me senté en la barra y escuché el zumbido del refrigerador. Mi teléfono vibró una vez, número desconocido. Vance consiguió una pista. Querrás ver esto, informe formal por venir. Guardé el número con su nombre. Lo miré unos segundos y escribí de vuelta, envíalo. Me recosté en la silla con la vista en la luz de la cocina. El zumbido constante de la corriente llenando la habitación. Lo que fuera que viniera al menos finalmente sería real. 3 días después del vuelo de Sabrina, Vance envió un mensaje, informe listo, almuerzo a la 1, nos vimos en el mismo restaurante, deslizó un sobre Manila por la mesa, sin palabras, sin sonrisa. Dentro había 6 fotos impresas y un informe corto, todas con marcas de tiempo ordenadas y claras. La primera foto mostraba a Sabrina en una pequeña cafetería del centro, el cabello recogido, sonriendo al otro lado de la mesa a un tipo alto de unos 30 y tantos, un vehículo de empresa estacionado detrás con un logotipo en la puerta, algo sobre logística. Las siguientes fotos eran en diferentes lugares, almuerzos, aparcamientos de gimnasio, cafés para llevar, el mismo hombre cada vez. Se ven 3, quizá 4 encuentros por semana, dijo Vance, no hay contacto físico, pero hay ritmo, familiaridad. Pasé las fotos una por una, cada una peor que la anterior. Ella no era descuidada, no se tocaban, no posaban, pero se notaba, la inclinación del cuerpo, la sonrisa que duraba un poco demasiado. La forma en que sus ojos permanecían fijos en él mientras removía su bebida decía más que cualquier palabra. Vance señaló una fotografía. Ese fue el día antes de que ella se fuera. Agencia de viajes en la quinta con Jefferson, recogieron juntos un paquete para Milán. Él pagó en efectivo las tarifas de la agencia y ya había pasado los boletos de avión en una tarjeta corporativa. Asentí guardando las fotos de nuevo en el sobre. Cuán reciente, 2 días antes de su vuelo, copia, dije. Él asintió levemente. ¿Quieres que siga rastreándola mientras esté fuera, hasta que regrese? Dije, quiero el panorama completo. En casa guardé las impresiones de Vance en una carpeta transparente y escribí con rotulador negro, Realidad volumen 1, sin manos temblorosas, sin gritos, solo líneas limpias, marcas de tiempo impresas y pruebas que no discutían. Esa tarde mientras comía, mi teléfono vibró. Sabrina, necesito espacio para realinearme. Lo miré un segundo y respondí, toma todo el espacio que necesites, no lo estoy midiendo. Sin respuesta. Volví al trabajo, terminé un servicio, reemplacé una placa de circuito defectuosa y lo olvidé hasta la noche. Esa noche Héctor me envió una captura de pantalla de Instagram. Tío, escribió, ¿no es esta tu esposa? Era una foto de Sabrina y 2 de sus amigas en una sala de aeropuerto. El pie decía empieza el viaje de chicas. El ángulo era cerrado, su rostro en primer plano, el fondo recortado hasta quedar borroso. No respondí a Héctor, solo reenvié la publicación a Vance con una línea, consígueme la toma amplia. 20 minutos después mi teléfono volvió a vibrar. Vance, no en vivo, tomada por un empleado del salón que captó una toma más amplia en el mismo minuto. Revisa tu correo, tercer archivo adjunto. Lo abrí, mismo entorno, misma ropa, la foto amplia que el empleado había tomado y Vance había reenviado. Ella estaba de pie junto al hombre alto del café, sus maletas una al lado de la otra, su mano metida bajo su brazo. El cartel sobre ellos decía vuelo a Milán número 782, Vance lo había rodeado en rojo. Durante unos segundos solo miré la pantalla, no era sorpresa, era confirmación. Todas aquellas pequeñas grietas que había anotado se habían convertido en una sola fractura recta. Reenvié el correo a sus padres, Frank y Lydia, y escribí una línea, solo quería que lo supieran antes de que ella cuente su versión. Luego presioné enviar. A la mañana siguiente Frank llamó, no sonaba enojado, solo cansado. Connor, recibimos tu correo, ¿estás seguro de esto? No estoy adivinando, respondí. Exhaló despacio. Ella dijo que era una conexión laboral. Un cliente, eso fue todo lo que nos dijo. Estoy seguro de que eso seguirá diciendo, respondí. Revisa tu bandeja de entrada, verás las marcas de tiempo. Hizo una pausa. De acuerdo, nos ocuparemos de nuestro lado. Colgué y volví a mi camión, cuaderno abierto, revisando los servicios como si fuera cualquier otro día. Al mediodía Vance envió otro mensaje, se registró en un hotel en Milán, mismo hombre, compartieron taxi desde el aeropuerto. ¿Quieres detalles? Documenta todo, no la contactes, entendido.
Esa noche me senté en la barra de mi cocina con la carpeta abierta frente a mí, 6 fotos, un informe, una confirmación de vuelo, los hechos eran claros, sin espacio para historias ni emociones. Mi teléfono volvió a vibrar, Vance, vuelo confirmado a Milán, 2 pasajeros. Lo leí 2 veces, cerré la carpeta y la dejé junto a mi taza de café, la casa estaba en silencio, un zumbido constante salía de los conductos de aire, todo funcionaba como debía. El único cortocircuito que quedaba estaba a 6.400 kilómetros de distancia. A la mañana siguiente hice una lista, no era larga, solo unas tareas para reiniciar la casa. Paso 1, limpiar su lado del armario. Paso 2, repintar el dormitorio. Paso 3, dejar todas sus cosas en casa de sus padres. Empecé por el armario, fue como limpiar el espacio de una desconocida, zapatos que nunca había visto, conjuntos que no recordaba haber comprado, frascos de perfume que olían al concepto de felicidad de otra persona. Los guardé cuidadosamente en cajas, etiqueté cada una y las apilé junto a la puerta. Al mediodía pasé al dormitorio, la pared detrás del cabecero aún tenía marcas tenues donde habían colgado los cuadros, pasé el rodillo con un color neutro, algo claro, limpio, sin rasgos, el tipo de color que no guarda recuerdos. Cuando terminé me quedé mirando, manos en las caderas, y me di cuenta de que el silencio de la habitación por fin se sentía como descanso, no como tensión. Cargué las cajas en el camión, esa tarde el trayecto hasta la casa de sus padres tomó 15 minutos, la casa de Frank y Lydia lucía exactamente igual que siempre, césped cuidado, el mismo columpio en el porche, ese tipo de normalidad que no hace preguntas. Frank abrió la puerta antes de que tocara, vio las cajas y asintió una vez, seguro, respondí, se hizo a un lado, déjalas en el salón, nosotros las ordenaremos. Lydia apareció secándose las manos con una toalla, ella no lo sabe, lo averiguará, dije, no intentaron convencerme de nada, lo agradecí. Cuando regresé a casa, la casa se sentía más grande, medio vacía pero en paz, ese tipo de silencio que uno se gana. Los días siguientes volvieron a la rutina, mantuve mi agenda llena, 3 trabajos al día, nada complicado, reemplacé un termostato para una maestra jubilada que insistió en pagar en efectivo, reparé un enchufe defectuoso en un restaurante donde el dueño se disculpaba por el café, gente normal con problemas normales, trabajo predecible y honesto. Cada trabajo se sentía como un reinicio, llegaba, arreglaba lo que estaba roto, me aseguraba de que fuera seguro y me iba, sin drama, sin suposiciones, sin juegos. Al tercer día llegó un correo de ella, estás exagerando, estás destruyendo algo bueno, lo leí una vez y cerré la computadora portátil, no había nada que valiera la pena responder. Esa noche estaba reemplazando un ventilador de techo viejo en el garaje cuando mi teléfono volvió a vibrar, Vance, lote final en camino, un minuto después los archivos llegaron a mi bandeja de entrada, mismo formato, fotos con marcas de tiempo, notas breves. Primera foto, ella en la terraza de un restaurante, el cabello rizado riendo con el mismo hombre de antes. Segunda, vestíbulo del hotel, registro, ambos firmando papeles en el mostrador. Tercera, café por la mañana, ella con gafas de sol inclinándose sobre la mesa, su mano sobre la de ella, sin dramatismos, sin clichés de hotel, solo una traición tranquila y rutinaria. Guardé las fotos en la carpeta, cerré la computadora portátil y volví a apretar el soporte del ventilador. Héctor llamó mientras todavía estaba trabajando. Jefe, ¿alguna vez descansa? Esto es el descanso, respondí. Se rió, aquí tienes otra cosa, hombre, quizá, o quizá simplemente dejé de desperdiciar voltaje donde no fluía. Llegó la noche del jueves, dormí profundamente y desperté temprano para preparar café, sin ruidos, sin zumbidos de teléfono, la casa estaba quieta, la luz del sol atravesando paredes limpias. Por primera vez en meses no olía a perfume ni a tensión, solo a café y pintura. Me senté en la barra, miré la carpeta sobre la mesa y pensé en lo simple que se había vuelto todo. Ella pasaba su semana construyendo historias, yo pasaba la mía construyendo hechos. Cuando revisé el teléfono de nuevo, un mensaje más de Vance había llegado durante la noche, vigilancia completa, patrones consistentes, finalizando la asignación. Escribí de vuelta, lo aprecio, factura cuando esté lista. Vertí otra taza de café, me recosté en la silla y escuché el zumbido constante del refrigerador. Su historia seguía cambiando, la mía seguía conectada. Vance envió un mensaje temprano el viernes por la mañana, vuelo de regreso confirmado, ella está sola, regreso diferente, itinerarios separados, aterriza a las 3:40 de la tarde, sin mención del hombre, solo ella. Llamé a Frank alrededor del mediodía, volverá hoy, dije. Suspiró al teléfono, ¿quieres que estemos allí? Sí, a las 5 tendré todo listo, hizo una pausa, iremos a las 4.
La sala estaba en silencio, la carpeta sobre la mesa de centro, el archivador al lado, las páginas alineadas como una hoja de inspección, la casa olía a café y aire limpio, sin rastro de su perfume. A las 4:57 llegaron sus padres. Frank llevaba esa expresión serena que los hombres usan cuando están a punto de hacer algo difícil. Lidia parecía no haber dormido. No se lo habían contado, ya habían visto las fotos. A las 5:12 se oyó el golpe de la puerta del coche y luego los tacones sobre el concreto. Entró rápido, aún con la maleta en la mano y el teléfono en la otra. «Has perdido la cabeza», dijo antes de que la puerta se cerrara. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Contrataste a alguien para acosarme, para invadir mi privacidad». Su voz era aguda, frenética, como si hubiera estado ensayando en el vuelo. Permanecí sentado. «Siéntate». Dejó caer la maleta, me señaló. «No puedes espiar a la gente solo porque estás inseguro». Frank habló con suavidad. «Sabrina, siéntate». Ella lo miró, atónita. «¿Tú también? Oh, Dios mío, estás de su lado». Deslicé la carpeta hacia ella. «Dijiste viaje de chicas». Se quedó inmóvil, miró la carpeta pero no la tocó. «¿Qué es eso?» «Pruebas», respondí. Cruzó los brazos. «No necesito ver tu pequeño proyecto de fantasía, llevas meses paranoico». «Ábrela». Dudó, luego la abrió como si pudiera morderla. Las fotos se deslizaron, cafés, almuerzos, la agencia de viajes, el aeropuerto. Su rostro cambió en pequeños destellos, sorpresa, negación, ira, hasta que se asentó en la arrogancia. «Es un cliente», dijo rápidamente, «no tienes contexto, crees que has resuelto algún misterio, pero solo pareces patético». «¿Cliente?», respondí, «¿viajando con un cliente a Milán?». Ella resopló, «No entiendes las relaciones de negocios, él maneja contratos para una remodelación que estamos presentando». Frank se frotó la frente, «Detente, escucha lo que estás diciendo». Ella se volvió hacia él con la voz alzándose, «Papá, no sabes todo, él está tergiversando esto, está obsesionado con el control, siempre ha sido así». Lidia intentó intervenir, «Cariño», pero Sabrina la interrumpió, «No mamá, esto es ridículo, cambió las contraseñas, me bloqueó de mi propia casa y ahora me está espiando, ¿quién hace eso?». Aún tenía su llave, la acababa de usar para entrar. Mantuve la voz tranquila, alguien que se cansó de que le mintieran. Ella soltó una risa corta, aguda, completamente desequilibrada. «Eres increíble». «¿Crees que eres un detective ahora?». «¿Qué? ¿Te sentabas en casa jugando a ser CSI mientras yo intentaba vivir mi vida?». «Tú estabas viviendo varias», respondí, «yo solo elegí una». Se inclinó hacia adelante con una mueca de burla, «Siempre quisiste control, pues felicitaciones, lo tienes, la casa vacía, las contraseñas, las cuentas bancarias, ¿ganaste, feliz?». «No gané», dije, «simplemente dejé de perder». Su tono cambió de ira a condescendencia en un instante, «Estás actuando como una víctima, Connor, me hiciste miserable, eres frío, imposible de complacer, lo analizas todo en exceso, ninguna mujer podría vivir así». «Entonces es bueno que hayas encontrado alternativas», dije. Su rostro se enrojeció, «eres repugnante». La voz de Frank cortó el aire, baja y cansada, «suficiente, Sabrina». Pero ella no había terminado, «No, papá, no he terminado, él destruyó nuestro matrimonio, debería estar avergonzado». Metí la mano bajo la carpeta, saqué un segundo montón de papeles y deslicé una copia de cortesía sobre la mesa, «Fuiste notificada esta tarde, estas son tus copias, papeles de divorcio, todo está limpio, sin trampas, sin venganza, te quedas con tu coche y tus cuentas personales, yo me quedo con la casa y el negocio, es equitativo». No los miró, solo volvió a reírse, «¿De verdad mandaste redactar los papeles mientras yo estaba fuera?». «Eso es una locura». «Tenía hechos», dije, «el papeleo fue la parte fácil». «¿Crees que esto te hace parecer fuerte?», dijo con un tono empapado de sarcasmo, «pareces patético, pareces un hombre que no soporta no ser adorado». Me recosté tranquilo, solo terminé de recibir descargas. Eso la dejó callada medio segundo y luego estalló, «Te vas a arrepentir, te quitaré todo, ¿crees que estás a salvo detrás de tus pequeños contratos y cerraduras? Mírame». Agarró su maleta, marchó hacia la puerta y se giró una última vez, «Me vas a extrañar cuando tu aburrida y pequeña vida se derrumbe». La puerta se cerró tan fuerte que la taza de café sobre la mesa vibró. Siguió el silencio. Lidia permaneció inmóvil, con los ojos húmedos. Frank solo suspiró largo y pesado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Asentí, alcancé mi taza y di un sorbo. El café estaba frío.
Falla del sistema confirmada, dije. Frank casi sonrió, esa es una forma de decirlo. Cerré la carpeta, la coloqué de nuevo sobre la mesa y me recosté en la silla. El ruido había desaparecido, la energía era estable otra vez. 2 meses después de que ella saliera furiosa, un sobre grueso apareció en mi buzón, petición de manutención conyugal presentada por Lance Brower, abogado. Ni siquiera lo abrí al principio, solo me quedé de pie junto al mostrador leyendo las letras en negrita del frente, como si estuvieran escritas en otro idioma. Cuando por fin lo hojeé, el tono era exactamente lo que esperaba, arrogante, dramático, lleno de palabras de moda. Ella alegaba aislamiento financiero, abuso emocional e invasión de privacidad. Según los documentos, yo la había apartado de los bienes conjuntos y creado un ambiente hostil. Lance Brower tenía fama en la ciudad, corbata llamativa, voz aún más fuerte, el tipo de hombre que creía que cada caso era un titular. Su carta terminaba con: mi clienta se reserva el derecho de solicitar una compensación total por angustia emocional y oportunidades de estilo de vida perdidas. Oportunidades de estilo de vida perdidas, esa casi me hizo reír. Llamé a Marla Grant, una abogada recomendada por uno de mis clientes comerciales. Me recibió esa tarde en su oficina, una sala tranquila, sin drama, sin ego, solo un bloc de notas, un bolígrafo negro y unos ojos serenos que nunca parpadeaban demasiado rápido. Después de revisar la petición, levantó la vista, clásico Lance, dijo, todo ruido, sin fundamento. ¿Puede realmente hacer que algo de eso prospere?, pregunté. Tu acuerdo prenupcial separa la sociedad y sus cuentas, dijo tocando la carpeta, el libro de nómina muestra por qué moviste fondos y la cuenta doméstica se mantuvo activa, eso no es aislamiento financiero, y no si tus registros están limpios, añadió, y se ven limpios. Pasó las facturas y las declaraciones de impuestos que había llevado, tienes cada recibo, cada pago, cada cheque registrado. Dirijo un negocio de calefacción, ventilación y electricidad, dije, si algo está mal, el sistema te lo dice. Ella sonrió levemente, el mismo principio aplica aquí, la verdad no grita, Connor, se apila. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Durante los 2 meses siguientes, el equipo de Sabrina lanzó todo lo que pudo. Lance presentó moción tras moción, manutención temporal, investigación de bienes, alegaciones de intimidación marital, cada una más gruesa que la anterior. Incluso intentó citar mis registros laborales, alegando que ocultaba ingresos en efectivo. Marle manejó cada golpe como una técnica de reparación, cambiando un fusible, calmada, precisa, eficiente. En un momento me llamó a su oficina con una pequeña sonrisa, dice que subdeclaraste ingresos en un 15%. ¿Revisó las cuentas?, pregunté. No necesitaba hacerlo, solo necesitaba decirlo en voz alta. Le entregué una carpeta, cada factura, cada depósito, cada declaración de impuestos, todo registrado. Ella la revisó, realmente guardas todo. Los electricistas no pueden permitirse adivinar, dije. Sabrina escaló rápido, exigió pensión alimenticia, la mitad de la casa y un porcentaje de mi negocio, afirmó que me había ayudado a hacerlo crecer administrando el hogar y apoyando el desarrollo de marca. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Lance presentó otra moción acusándome de monitorear sus comunicaciones porque había cambiado la contraseña del Wi-Fi. Cuando eso no prosperó, cambiaron al control emocional. Marle revisó la nueva acusación y suspiró, está intentando convertirte en el villano de su película, lleva años filmándola, dije. Marle reunió sus archivos, démosle un final. El juicio comenzó un jueves lluvioso por la mañana. Para entonces, su petición de manutención se había integrado en el caso de divorcio, así que yo era el demandado. Sabrina entró primero, los tacones sonando como disparos, Lance a su lado. Se veía exactamente como lo imaginaba, traje brillante, bronceado falso y una sonrisa digna de cartel publicitario. Marle se inclinó hacia mí, deja que hable hasta meterse solo en un rincón, no es difícil, dije. Cuando el juez entró y la sala se calmó, Lance se irguió, infló el pecho y comenzó su discurso, palabras como manipulación, estrangulamiento financiero, control psicológico. La retrató como una esposa atrapada necesitada de rescate, ella se secó los ojos justo a tiempo, vestida de beige, como si la inocencia viniera en forma de tela. Cuando fue nuestro turno, Marle se levantó lentamente, organizó sus papeles y comenzó a apilar la verdad, un hecho a la vez. Su señoría, seremos breves, tenemos registros de ingresos documentados, declaraciones de impuestos y una investigación independiente que prueban que las afirmaciones de mi cliente son verídicas. Las cuentas del negocio están separadas bajo un prenupcial, dijo Marle,
Los estados bancarios muestran que la cuenta doméstica conjunta se mantuvo financiada y la transferencia que el señor Coe realizó fue documentada para nómina y proveedores. Entregó los informes de Vance, las fotos de vigilancia, las entradas con marca de tiempo, los recibos. Cada pieza entró en el registro con precisión silenciosa. Lance intentó objetar alegando invasión de privacidad. Marle ni siquiera lo miró, la privacidad de su clienta no se extiende a unas vacaciones internacionales con un acompañante masculino que ella afirmó era un socio de negocios. El juez alzó una ceja, ¿hay documentación? La hay, dijo Marle, deslizando la foto de la agencia de viajes y la de la puerta de embarque. El silencio que siguió fue tan denso que parecía pesar en la sala. En las 2 sesiones siguientes Lance intentó todo, retorciendo el lenguaje, explotando ángulos emocionales. Sabrina se sentaba a su lado, susurrando y negando con la cabeza como si fuera víctima de una gran conspiración. Cada vez que Marle presentaba pruebas, los ojos de Sabrina se agrandaban, luego se estrechaban, luego quedaban vacíos. Cuando llegó mi turno de testificar, fui breve, expliqué la separación de las finanzas, los cambios de contraseña del Wi-Fi, las cuentas bancarias, los hechos básicos, sin emoción, igual que aseguraría cualquier sistema que mostrara fallos. Lance intentó desestabilizarme, entonces admite que cambió las contraseñas para impedir que su esposa accediera a su propio hogar, cambié contraseñas para impedir el acceso a cuentas vinculadas a mi negocio, dije, ella tenía las suyas. Así que la monitoreó, arreglé el enrutador. La sala estalló en una pequeña risa, incluso el juez dejó escapar una leve sonrisa. Luego vinieron Héctor y Miguel, testificaron sobre mi carácter, como yo era tranquilo, justo, nunca controlador. Héctor dijo, el tipo apenas levanta la voz cuando cruzo un cable, simplemente lo arregla. Frank y Lidia subieron al estrado al final, se notaba que los destrozaba, pero dijeron la verdad. Lidia dijo en voz baja, amamos a nuestra hija, pero vimos las fotos, sabemos lo que pasó. Frank añadió, Connor no es cruel, solo terminó. Al tercer día todo se desmoronó para Sabrina. Lance seguía presionando con el ángulo financiero, llamándome vengativo, y ella perdió el control a mitad de frase, se levantó y empezó a gritar, esto es una locura, él arruinó mi vida, me acosó, me humilló, y ahora todos piensan que soy una villana porque él no soporta quedarse solo. El mazo del juez golpeó fuerte, señora Coe, siéntese, pero ella siguió, la voz quebrándose, ustedes creen este acto, él es manipulador, es frío, es un robot, me hizo sentir pequeña durante años. Su abogado intentó sujetarla del brazo, ella se zafó, no me toques, tú dijiste que lo destruiríamos, ¿dónde está eso, Lance? El juez volvió a golpear el mazo, suficiente. La sala quedó en silencio, solo se oía su respiración, jadeos cortos y furiosos. Yo solo me quedé allí, tranquilo, firme, como viendo un disyuntor sobrecargarse en cámara lenta. Marle se inclinó y susurró, acabamos de ganar. 2 horas después la sesión terminó, el calendario del tribunal aplazó los cierres 6 semanas, pero todo ya estaba decidido, salvo el papeleo. Todos lo sabían. Afuera, el aire estaba limpio y fresco tras la lluvia. Crucé el estacionamiento del juzgado hasta mi furgoneta, la misma que había conducido durante 10 años, mis manos temblaban un poco, no por nervios, sino por esa liberación que llega cuando la corriente finalmente se equilibra. Me apoyé en la puerta, miré el cielo y exhalé. La corriente estaba estable otra vez, solo hizo falta que saltaran algunos interruptores. 6 semanas después regresamos al tribunal para la audiencia final, sin dramatismos esta vez. Sabrina se sentó 2 filas adelante, espalda recta, mirada al frente, fingiendo no verme. Lance parecía desinflado, su típica arrogancia reemplazada por el paso silencioso de un hombre que sabía que el guión había terminado. Cuando el juez entró, la sala se enderezó, se movieron papeles, sonaron clics de bolígrafos, y el veredicto cayó como el giro de un interruptor principal. Divorcio concedido, dijo el juez, no se otorga manutención conyugal, la peticionaria, dijo señalando a Sabrina, deberá contribuir a los honorarios razonables del abogado del demandado bajo la autoridad del tribunal por demandas de mala fe y mociones innecesarias. El rostro de Lance no se movió, pero el de Sabrina se volvió pálido. La división de bienes es definitiva, la casa, el negocio y las cuentas permanecen como propiedad del demandado. Golpeó los papeles una vez, señal de que todo había terminado. Siguiente caso. Eso fue todo, sin música, sin discursos, solo un final silencioso para algo que ya había terminado hacía tiempo. Afuera del juzgado Sabrina explotó, no había cámaras, pero actuó como si las hubiera. Arruinaste mi vida, gritó bajando los escalones, me quitaste todo. Me quedé junto a la barandilla, tranquilo.
cruzaste tus propios cables, dije, yo solo dejé de repararlos. Eso solo la enfureció más. Se volvió hacia su madre, que estaba cerca, pero Lydia no la miró. Frank mantuvo una mano firme sobre su hombro, guiándola hacia el coche. Cuando se marcharon, el silencio por fin se asentó. Caminé hacia mi furgoneta, abrí la puerta y me senté un momento, el aire se sentía más ligero, como si la estática finalmente hubiera salido del sistema. Más tarde esa semana me reuní con Vance para tomar café, nuestro informe no oficial. Estaba igual de callado que siempre, su viejo cuaderno en la mano. Tengo una nota secundaria que querrás, dijo. El tipo de Milán, Darren, ¿verdad? Sí. La empresa se enteró del viaje, él cargó los boletos a una tarjeta corporativa y lo llamó desarrollo de clientes. Recursos humanos se movió rápido, lo suspendieron ese mismo día y lo despidieron una semana después. Alcé una ceja, eso fue rápido. Mejora, dijo Vance, está casado, su esposa presentó la separación 2 días después de que salió la noticia, él empacó y se mudó a Colorado. Solté un suspiro lento, supongo que la mejora no duró mucho. Vance cerró el cuaderno, la gente que empieza con mentiras suele terminar en silencio. Dejó dinero para su café y asintió una vez, esa era nuestra versión de un apretón de manos. Las semanas siguientes fueron tranquilas de una forma que se sentía merecida. El taller aumentó el trabajo, se corrió la voz de que yo era confiable, justo, sin rodeos. Miguel dijo que a los clientes les gustaba que no hablara mucho, Héctor dijo que era porque no fingía sonrisas. Fuera lo que fuera, funcionó. Las llamadas llegaban con regularidad, las facturas se pagaban a tiempo, sin drama. Mi vida se había reducido a cableado limpio y aire claro. Luego, una noche, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Asunto, no tenías que destruirme, Sabrina. El mensaje era corto, podrías haber terminado las cosas en silencio, no tenías que hacerme quedar como un monstruo, no tenías que arruinar mi nombre. Lo miré un minuto y escribí mi respuesta, no te destruí, confundiste las consecuencias con crueldad. Presioné enviar y archivé el hilo. Esa fue la última vez que hablamos. El trabajo volvió a ser el ancla, mañanas tempranas, horarios llenos, problemas reales que podían resolverse con lógica en lugar de suposiciones, termostatos, placas de circuito, fallos eléctricos, cosas que tenían sentido. Una mañana estaba terminando un trabajo en una pequeña panadería cuando alguien dijo mi nombre, me giré y vi a Camila, la mujer que dirigía la floristería de al lado. Le había reparado el refrigerador meses atrás. Sonrió y me entregó un café, pensé que podrías necesitar esto, dijo, pareces un hombre que olvida almorzar a veces. Dije. Ella no preguntó por el caso, no mencionó a Sabrina, no indagó, solo habló de su nuevo proveedor, de un gato que seguía colándose en la tienda, lo habitual, simple, estable. Empezamos a vernos para tomar café una vez por semana después de eso, sin etiquetas, sin expectativas, solo conversación tranquila y una paz que no exigía atención. Una tarde me senté en el garaje con la puerta medio abierta, mirando el sol caer detrás de los árboles. El aire olía a aserrín y lluvia. Acababa de terminar de volver a cablear un ventilador viejo, un trabajo pequeño pero simbólico. Pensé en todo lo que había pasado, los gritos, los archivos, las audiencias, el silencio después. Todo se reducía a una verdad que había aprendido en el trabajo, la electricidad no se preocupa por quien tiene la culpa, simplemente busca el camino más fácil hacia tierra. Eso hice yo, dejé de pelear contra corrientes que no eran mías. Dentro, mi teléfono vibró con una nueva solicitud de servicio. Apagué la luz, cerré el garaje y dejé que la casa se acomodara en su zumbido tranquilo. La paz no suena fuerte, pero cuando lo hace, sabes que la corriente por fin está limpia.